Muy buenos días, Diego. Un saludo cordial a toda tu audiencia y a las órdenes. Gracias, muchas gracias por atendernos. Estaba contando que tenés una larga trayectoria en diferentes cargos y entiendo que justamente recurriendo a tu conocimiento y experiencia, el gobierno deposita en vos, como en otras personas, la responsabilidad de mirar de lo que se puede ajustar o cambiar en lo que hace a la jubilación. Y te quiero preguntar, estaba leyendo unas iniciativas tuyas o conocimientos tuyos sobre lo que se recomendaría en cuanto a los años de aporte. ¿Podrías ampliar eso? Sí, antes que nada, quiero también agradecer por este medio a la confianza que me ha conferido el presidente de la República y el presidente del Consejo de Administración, el doctor Jorge Brites. Efectivamente, como ustedes ven, el IPS está pasando por una situación difícil, complicada. Estamos con muchos frentes realmente y dentro de toda esa criticidad y esa necesidad que nos hace y nos obliga a enfrentar todos los retos y desafíos diarios que nos presentan a nivel de salud, también tenemos cuestiones administrativas que ir ordenando, ¿verdad? Y una de las preocupaciones que tenemos es precisamente cómo hoy está siendo eh, jubilada una persona, ¿verdad? Yo creo que todos conocen de que el modelo que tiene el IPS es de fondo común, es un modelo de reparto solidario o capitalización colectiva, así también se lo denomina. Y eso significa, para hablar claro, de aquellos que ganan bien, terminan subsidiando a quienes ganan poco, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que hace que el fondo de jubilación, al ser de capitalización colectiva con reservas, todos los aportes ingresan a un fondo común, por eso no hay devolución de aportes. Y estamos mirando el modelo uruguayo, por ejemplo, que ha tenido este mismo sistema, y en el año 90 han hecho una gran reforma, un gran acuerdo político con todos los referentes del sector público, privado, gremialista, y han pasado de un modelo de reparto solidario a un modelo mixto, ¿verdad? O sea, combinar capitalización individual con capitalización colectiva. Y lo que acá nosotros vemos es, primero, estamos atacando el alto porcentaje de informalidad y evasión que existe en materia de aporte. Estamos hablando del 63%. Eso hace de que realmente no tenga el instituto toda la recaudación que permita atender como corresponde el fondo de salud, por ejemplo, y ver todas las necesidades que demandan los servicios de salud en todo momento, ¿verdad? La salud es un tema muy crítico, muy difícil, y tenemos que tener mecanismos de prevención antes de reacción y de corrección. Y para eso tenemos que optimizar controles administrativos, tenemos que evitar sectores de vulnerabilidad, tenemos que optimizar e incorporar tecnología para ganar tiempo, desburocratizar procesos pesados, y con esos ahorros internos ir fortaleciendo el fondo de salud y la atención médica. El presidente del Consejo, el doctor Brite, ha hecho un anuncio muy importante hace 2 semanas. A partir del 15 de septiembre. Sí, a partir del 15 de septiembre. Carlos, ¿me escuchás? Carlos Pereira, vamos a recuperar la comunicación con un integrante del Consejo de IPS. Ahí te escuchamos. Hola. Vos sabés que, Carlos, te perdimos por un lapso de 30 segundos, te perdimos. Ok, no sé dónde quedó la comunicación. Llegaste hasta 15 de septiembre. Ok, a partir del 15 de septiembre el presidente, el doctor Jorge Brites, ha dispuesto ya de que la atención médica se haga en la noche también. Eso va a significar un alivio para mucha gente que no tiene tiempo durante la hora laboral de ir a consultar, de llevar a sus padres, a sus hijos, a sus familiares a consultar, y de alguna manera eso va a permitir mejorar el servicio de atención y sobre todo los cuellos de botellas de aglomeración en la fila, en el call center. Eso va a ir mejorando gradualmente. A eso le estamos agregando tratar de implementar, estamos hablando con el gerente de salud, con el doctor Morinio, que está haciendo un esfuerzo extraordinario para coordinar acciones, incluso a nivel departamental con todas las gobernaciones, como para ir viendo la criticidad, las necesidades de insumos y de personal
de blanco que se necesiten por especialidad, como para ir haciendo una asignación y una planificación de los recursos humanos profesionales médicos que tiene el Instituto de Previsión Social en ese sentido. Estamos poniendo todo nuestro conocimiento, toda nuestra capacidad, todas nuestras fuerzas internas como para fortalecer los procesos de control en la parte de auditoría interna, la parte logística, y cambiar todos los procesos y, de ser posible, automatizarlos todos, como para que la atención pueda ser manejada de manera tecnológica, la gente pueda tener mejores accesos a través de las aplicaciones, a través de las tecnologías que hoy hace de que todo el mundo tenga un móvil en la mano. Sí. Y todo eso estamos buscando priorizar, ¿verdad? Más allá de los ajustes paramétricos, que yo insisto, este es un momento en donde tenemos que tomar varias decisiones simultáneamente, independientemente de que muchas de ellas tengan algún grado de intensidad y de pueda afectar. Eso vamos a ir gradualmente discutiendo por el camino, pero ya no podemos esperar. Diego, estamos hablando del año 1943, a hoy son 80 años de la Carta Orgánica. Yo creo que no podemos seguir esperando para tener mejores análisis. Tendríamos que arrancar, como estamos en un ámbito de salud, arrancar por lo urgente y por el camino ampliando aquellos otros Carlos, artículos que merecen también. Sí. ¿Podrías explicarnos, pero de una forma sencilla, para todo aquel que en algún momento se va a jubilar? Porque al inicio te consultaba acerca de el aporte para la jubilación. Lo que se tiene en cuenta son los últimos 3. Y entiendo que lo que se está proponiendo desde el gobierno es tener los 10 mejores años de tu aporte. ¿Podrías explicar eso de una forma sencilla, por favor? Sí, cómo no. La financiación de la jubilación está basada principalmente en el aporte obrero patronal. Eso es lo que el Fondo Común recibe. Ese Fondo Común tiene básicamente dos objetivos fundamentales. Primero, asistir a todos los beneficiarios en todas las dificultades que pueda tener, ¿verdad? Financiar la jubilación cuando se produzca la edad de la gente, disminuir la proporción de jóvenes en edad de trabajar, ¿verdad? O sea, en todos los estudios realizados se parte de ese fondo acumulado hasta el año 2020. Y eso es lo que los expertos actuarios han ya recomendado en el año 2020, de que se tendría que ver el ajuste de cómo hacer para que lo máximo en el año 2038 pueda realmente llegar a cubrir los gastos que demanden del fondo de jubilación. Esto significa que vaya pagándose a las personas que se vayan jubilando, pero sin poner en riesgo esos recursos. Acá el fondo ha tenido que ajustarse en periodo de pandemia. En estos últimos años ha financiado y ha subsidiado al Fondo de Salud, y todos esos montos que han sido utilizados del Fondo de Jubilación merecen una reposición. Por eso uno de los cambios paramétricos de urgencia para nosotros es modificar el periodo de referencia, que es el cálculo de la jubilación. Hoy se jubilan promedio de los últimos 3 años. Sí. Y eso hace de que la gente, todo ese esfuerzo contributivo, por ejemplo, la persona para tener 60 años y tener 25 años de aporte, posiblemente hasta los 57 años va a figurar con sueldo mínimo, y recién en los últimos 3 años, por decir, figura con los 10 millones que gana, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se jubila bien con su salario casi actual, el promedio de los últimos 3 años, pero finalmente el fondo recibió casi 22 años solamente un aporte del salario mínimo, ¿verdad? Entonces vos te puedes imaginar que esa persona que aportó por 2.800.000, hoy de repente se jubila con 10, y esa diferencia va erosionando esa base contributiva del fondo de jubilación. Por eso nosotros estamos sugiriendo hacer lugar a la recomendación ya del experto actuario, que ha dicho de que en vez de los últimos 3 años se utilicen los últimos 120 meses, los últimos 10 años. Eso va a permitir de que haya una mayor, va a ser más proporcional, más igualitario y más formal, ¿verdad? Y eso vamos a reforzar atacando la informalidad. Estos 63%
que hoy no aportan, nosotros vamos a utilizar todas las disposiciones legales vigentes. Yo ya hablé con la ministra del Trabajo, que está en la otra semana presentando todas las pautas que vamos a utilizar, Sí. para que conjuntamente con el IPS nosotros podamos decirle a los empleadores: señores, acá tienen un periodo de amnistía, presenten voluntariamente ustedes sus planillas, porque luego nosotros vamos a hacer un control fehaciente del 100%, a ver si los que están trabajando realmente en las empresas padecen con las que figuran en la planilla que está acreditada ante el Instituto de Previsión Social. Esos controles nosotros vamos a hacer muy estrictos en ese cumplimiento, y vamos a con eso tratar de ir corrigiendo esa situación. Dos preguntitas, ya te liberamos, Carlos. La pregunta es, ¿se puede saber, por lo menos estimativamente, de esa gente que tenía un X salario y cuando le faltan 3 le modifican brutalmente para arriba? ¿Cuántos de los que se jubilan, ustedes calculan en porcentaje, tuvieron esa modificación en los últimos 3 años, justamente para que cuando se jubile tenga un retorno interesante? ¿Hay un porcentaje de jubilados que tuvieron brutal cambio en su salario en los últimos 3 años? No tengo esa información precisa, Diego, y es el dato que justamente estoy solicitando, ¿verdad? Yo solamente estoy, hace una semana acá, estoy buscando acopiar toda la información cualitativa y cuantitativa posible que nos permita hacer el mejor análisis. Yo voy a pedir hablar con el actuario la otra semana justamente para mostrar lo que yo pude extraer como análisis de la información que tengo a la vista, que por supuesto va a ser mucho menor a la que ellos tienen, porque ellos tienen toda la trazabilidad de hace más de 20 años. Entonces, ese dato me excuso de dar porque es un dato muy cuantitativo y es muy preciso, ¿verdad? No quisiera yo como hombre de números especular en ese sentido, pero acá lo importante es el diagnóstico, ¿verdad? Esa situación ha puesto en riesgo y ha sido una situación delicada, y por eso es una recomendación ya recurrente. Nosotros ya hemos abordado esto en el Consejo de Administración. El presidente del Consejo ya ha dado instrucciones, me ha indicado a mí justamente para que pueda acopiar toda la información posible para que en los próximos días podamos proponer con el dictamen técnico del actuario una propuesta ya firme en ese sentido, como para poder impulsar una modificación de los artículos más sensibles y que merecen ajustes tanto en la Carta Orgánica como en los ajustes paramétricos derivados de la base del fondo de jubilación. Carlos, la última. Aquí entrevistamos a Eduardo Ojeda, sindicalista, y como también a Pedro Jali, ex integrante de IPS. Ambos coinciden que sin alterar la normativa vigente para jubilación a través de IPS, lo que se debería atacar es lo que vos ya insistías, la evasión. ¿Es posible atacar directamente la evasión sin necesidad de modificar la ley? Sí, absolutamente. Nosotros vamos, precisamente por eso yo pedí la audiencia el miércoles pasado con la ministra de Trabajo, porque quería conocer fehacientemente cuáles son las acciones al respecto, ¿verdad? Ella me dijo que en la segunda semana de septiembre ellos estarían ya acá en comunicación con el presidente del Consejo del IPS para que conjuntamente con nuestra dirección de aporte obrero patronal podamos diseñar la estrategia de cómo ir notificando o cómo ir tratando esta situación, de modo que todas las empresas que estén legalmente habilitadas según la Secretaría de Estado de Tributación podamos hacer un cotejo y una conciliación a ver si de todas esas empresas cómo están habilitadas en el IPS y qué plantel de funcionarios. Carlos, muchísimas gracias. Seguramente te vamos a invitar para otros espacios de análisis en los que tenemos cuando buscamos entender cuál es el problema y encontrar en conjunto la solución. Te enviamos un abrazo y gracias por tu tiempo. Con mucho gusto, Diego. Estamos a las órdenes para participar en todas las consultas que pudieran requerirnos, y me gustaría y sería un privilegio y un placer estar compartiendo contigo en tu programa.